Señores efectivos policiales de las comisarías PNP, Santa Luz Mina y Flor de Amancáis. Hoy vamos a participar de la capacitación sobre el tema funciones de la Defensoría del Policía, normas de pensiones y diferencias entre Defensoría del Policía, Defensa Legal y Procuraduría Pública del Sector Interior, organizado por la Defensoría del Policía en coordinación con las comisarías PNP, Santa Luz Mina y Flor de Amancáis. Damos la bienvenida al doctor José Carlos Fernández Gamarra, director general de la Defensoría del Policía. Adelante, doctor Fernández. Señor Gustavo Botetano Coronel, abogado de la Defensoría del Policía, señoras y señores oficiales y suboficiales de la Policía Nacional del Perú, de las comisarías PNP Santa Luz Mila y Flor de Amancáis. La Defensoría del Policía, como órgano del Ministerio del Interior, tiene como principal competencia la defensa de sus derechos humanos y de todos los y las integrantes de la Policía Nacional del Perú, sea en situación de actividad, de disponibilidad, en retiro, con discapacidad, pensionistas y derechohabientes. También vela por los derechos fundamentales del personal del sector interior. En el ámbito de sus competencias, la Defensoría del Policía tiene funciones en materia de salud y orientación legal. Organiza también capacitaciones dirigidas al personal policial. Estos eventos educativos, que son presenciales o virtuales, como el de esta mañana, se realizan mediante charlas y actividades de sensibilización en materia de derechos humanos. Conforme a nuestro Plan Operativo Institucional 2022, la Defensoría del Policía ha previsto para esta oportunidad tratar el tema funciones de la Defensoría del Policía, normas de pensiones y diferencias entre Defensoría del Policía, Defensa Legal y Procuraduría del Sector Interior. Se trata de un tema de suma importancia para ustedes, con el cual buscamos contribuir al fortalecimiento de sus conocimientos sobre sus derechos en materia pensionaria y para que sepa que pueden contar con la Defensoría del Policía para garantizar estos derechos que son sus derechos. Desde ya mi agradecimiento al señor comandante PNP Juan Carlos Ortega Samamé, comisario de la comisaría PNP Santa Luz Mila de Comas, y a la señora capitana PNP Angie Nestar Estaya, comisaria de la comisaría PNP Flor de Amancáis del RIMAC, por su alto espíritu de colaboración con nuestra labor. Y a ustedes, señores efectivos, por su valioso tiempo. En la Defensoría del Policía estamos siempre a su entera disposición para atender y orientar sus requerimientos y solicitudes que consideren necesarias absolver en beneficio de sus derechos fundamentales. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Fernández. A continuación presentamos al abogado Gustavo Botetano Coronel, asesor legal de la Defensoría del Policía, quien en esta oportunidad tendrá a su cargo el desarrollo del tema funciones de la Defensoría del Policía, normas de pensiones y diferencias entre Defensoría del Policía, Defensa Legal y Procuraduría Pública del Sector Interior. Adelante, doctor Gustavo. Muy buenos días. Ante todo, señor director José Fernández Gamarra, director de la Defensoría del Policía, señor comandante Ortega Sanamé, comisario de Santa Luz Mila, señora capitana, buenos días, comisaria de la comisaría de Flores Manzanares y señores oficiales y suboficiales presentes. El día de hoy vamos a hablar en las charlas programadas por la Defensoría del Policía el tema del derecho pensionario, normas de derecho de pensiones, función de la Defensoría y el tema de defensa legal, que son temas muy importantes para todo personal policial durante su carrera. Ya, ¿me confirman? ¿Se visualiza bien? ¿Se escucha bien el audio también? Sí, doctor Gustavo. Ya, gracias, Vivian. Bueno, ante todo, muy buenos días. El primer tema que va a empezar del tema de la presente charla es el tema del rol, las funciones de la Defensoría del Policía. Nosotros como Defensoría del Policía, nuestras funciones están reglamentadas en la siguiente norma que tenemos al frente del PPT, el Decreto Supremo 014-2019, que establece, es el reglamento de organización y funciones del Ministerio del Interior, que nuestra norma, mediante lo que nosotros existimos legalmente y establece nuestras funciones. Las funciones de la Defensoría del Policía es una función a nivel nacional, nuestra jurisdicción abarca a nivel nacional. Nosotros, muy diferente a otros órganos especializados que brinda esta forma de servicio, nuestra ventaja es que a nivel nacional,
Y este campo de acción también se ve tanto en la oficina regional en Lima y las oficinas defensoriales que posteriormente voy a explicar. Pero nuestra principal función es garantizar y la protección de los derechos humanos del personal policial y también ojo, personal policial no solo en actividad, personal policial en situación de retiro, que es también cesantía, pensionistas, los derechohabientes en caso de deudos, también personal en situación de disponibilidad. Y nuestro campo de acción es a nivel nacional y nosotros dependemos del despacho ministerial, no dependemos de la policía por un tema de transparencia, un tema de ética. Nuestras funciones en esta pequeña charla las hemos como que subdividido en diferentes puntos. El primer punto es intervenir en la defensa y protección de los derechos humanos del personal policial. Esto a nivel general nosotros lo vemos nosotros en los casos frecuentes que vemos es en el caso de ejemplo, alguien presenta una solicitud de un beneficio de 30 años, 35, subsidio, una condecoración y X. Y bueno, hay que ser ahí un poco así realistas. Muchas veces no todas las administraciones públicas responden en un plazo de ley. También hay un tema temas de salud, que a veces, muchas veces, el tema por la conjetura, nosotros intervenimos también a través de nuestra oficina que está en el hospital. Otra de nuestras funciones que tenemos es requerir información a los órganos del sector interior. De acuerdo al tema o la problemática que, mejor dicho, se nos presenta, nosotros actuamos a solicitud cuando el administrado, el personal policial se apersona a nosotros y también actuamos en una actuación de oficio, y significa que nosotros requerimos información y toda entidad del sector interior obligatoriamente nos tiene que brindar esa información. Bueno, y el punto 3, como mencioné, actuamos de oficio. Ejemplo, supongamos que hay un personal policial que ha fallecido por un tema, no sé, un operativo, a veces el tema del Brain, nosotros tenemos que actuar de oficio por el tema de los derechohabientes. Otro ejemplo, un personal policial que ha sido, no sé, una intervención herido o por un tema así, le quedó lesiones. Entonces, nosotros intervenimos, esa es la coordinación con Sanpol, el tema del hospital, para que ese personal policial sea atendido. Mejor dicho, una actuación de oficio. Los siguientes puntos que nosotros también atendemos son peticiones. Bueno, como somos una entidad así, órgano especializado, lo importante es que nosotros tenemos que recibir cualquier reclamo, queja, consulta personal policial. Porque en el tema del sector público a nivel de la policía hay una infinidad de temas. No solo hablamos de temas de pensiones, temas de salud, temas de beneficios, ascensos, situación de retiro, beneficios, etcétera. Y nosotros, nuestro principal ámbito de actuación es intervenir ante la dilación injustificada de trámites, porque lo normal en todo procedimiento administrativo, ejemplo, que uno presenta es que te respondan en el plazo de 30 días hábiles. Eso es, se entiende que está en el marco de la ley. Pero hay situaciones que no se actúan en el marco de la ley, mejor dicho, mandan el documento, hay una respuesta y a veces el administrado o, y en este caso, el personal policial tiene esa molestia, mejor dicho, manda el documento y no me responden. Nosotros actuamos ante la dilación injustificada, mandamos oficios, solicitamos requerimientos que se pronuncien, porque el administrador quiere una respuesta. Y bueno, y realizar recomendaciones a la alta dirección. Supongamos un ejemplo, hay un tema de que no se está atendiendo, no se está cubriendo, nosotros informamos para que netamente sea atendido ese requerimiento. Bueno, ahora entrando a los temas más dinámicos, el tema del derecho de pensiones, así como idea central para ingresar, todo personal policial, o así mejor dicho, toda persona en un momento determinado de su vida, desea, bueno, cumplió su tiempo de servicios y pasa a la situación de retiro. Desea pasar al tema de recibir su pensión, que le corresponde por sus años de servicio prestado. Y el tema de pensiones en la policía es bien interesante. En este PPT, bueno, en estas normas de pensiones, en esta PPT, voy a mencionar las siguientes normas que posteriormente vamos a mencionar en las siguientes diapositivas. La primera norma que vamos a analizar es la ley 13307. Esta norma de pensiones, como tenemos ahorita en el PPT, está con letras rojitas. Esa es la fecha de ingreso. Pero ojo,
Lo curioso de esta norma de pensiones es que en primer momento se aplicó en el sector de, bueno, el Ministerio de Guerra decía la norma, pero hoy es Ministerio de Defensa. Pero esta norma estableció las bases. Y como primer requisito en esos años, para acceder a una pensión, era 20 años servicios prestados. 20 años reales efectivos. En el punto 2 hacía mención al tema del personal acuartelado, de servicio militar. Ejemplo, antes en la policía, cuando existía la Guardia Civil, eso no, la siguiente norma que vamos a analizar en las siguientes diapositivas, hacía mención a otros grados, sargento y guardia, que hoy en día es oficial de tercera. En ese tiempo, con esta primera norma que estamos hablando, estaría ese reconocimiento para acceder a la pensión. Pero con el tiempo, esta norma fue cambiada. Ahora entrando a la segunda norma de pensiones histórica, porque ojo, tanto la primera norma como esta, a la fecha ya están derogadas, pero es importante mencionarlas porque establecieron las bases para las normas de pensiones actuales que están vigentes. La norma de pensiones, que es del decreto ley 18081, establece el tema del estatuto policial. Esto es en el famoso tiempo de la Guardia Civil, Guardia Republicana, cuando habían 3 tipos de organización, temas de los PIB, ustedes conocen más, los tiempos de la Republicana. En ese tiempo, el personal policial se podía retirar con 7 años. ¡Wow! Entonces, mientras la anterior norma establecía 20, esta norma del tiempo más o menos de la Guardia Civil establecía tiempo mínimo 7 años prestados. Y si llegamos a los 30 años de servicios, mejor dicho, te dan una pensión íntegra. Pero el pequeño detalle de esta norma, que en ese tiempo sus criterios económicos se regían en INTIS y eran sueldos muy bajos, así una pensión muy baja. Eso hoy en día se puede equiparar, mejor dicho, a las pensiones de la ONP, que son muy bajas, por eso, pero establecían netamente ciertos beneficios al 100% si el personal llegaba a los 30 años, como indica el punto 3. Y bueno, en el punto 4 establece, es el primer antecedente histórico de un beneficio que hoy en día existe, la pensión del siguiente grado. En ese momento, si llegabas a los 25 años ininterrumpidos y estabas apto para el ascenso, te correspondía la pensión del siguiente grado. Ejemplo, que así también que vamos a usar en la siguiente norma de pensión. Supongamos que yo soy suboficial brigadier, no pude ascender a superior, allá, pero estuve apto. Entonces, posteriormente pido mi retiro. Pero he tenido más del tiempo establecido por ley, mejor dicho, he tenido más de 30 años, me correspondería la pensión del siguiente grado. Mejor dicho, en lugar de recibir 2.500 como brigadier, por estar apto como el ascenso, me dan la pensión del siguiente grado, que sería de superior, 2.600. Ajá. Y ahora entrando a las normas actuales de pensiones, ¿qué tenemos? Tenemos la siguiente, ojo. El personal policial ahorita mencionará ¿por qué está en letritas rojas dice masculino y femenino? Porque, ojo, en el decreto de ley 19846, ojo, es un decreto de ley, eso fue en un gobierno de facto, tipo de Velasco, si no me equivoco, y establecía ciertos tipos de pensiones para tanto personal masculino y personal femenino. Para entrar en un ejemplo, el personal masculino, según el ejemplo en esta norma de pensiones, tanto masculino y femenino, el tiempo mínimo para acceder a una pensión es 15 años. Entonces, en este caso, para el personal masculino, tendrá derecho a pensión si tiene el tiempo entre 15 y 30 años, como dice el primer punto. Ejemplo, supongamos que yo, no sé, tengo el grado de capitán, he llegado a mis 19 años, soy pensionable, porque estoy entre el rango de 15 y 30 años. Tengo pensión, pero ojo, ahora entrando al punto 2, hablamos de otro aspecto. Esta norma de pensión del decreto ley establece que si tienes de 20 años, entre 20 y 30 años de servicios, te darán una pensión renovable. ¿Qué significa que sea renovable? La pensión renovable implica que con el tiempo puede ser objeto de un incremento. Ejemplo, en el año 2017, no sé si acá los personal policial, bueno, tiene familiares, primos o, bueno, familiares lejanos. En el año 2017 salió la ley de homologación de pensión, la ley 30608.
y posteriormente en enero del 2018 el reglamento. Pero ¿qué es lo que pasó aquí? El personal policial que tenía más de 20 años de servicios se niveló su pensión, todos los grados. ¿Pero qué pasó? El personal policial que tenía entre 15 y 19 años no se les aplicó ese beneficio. ¿Por qué? Porque la pensión entre 15 y 19 años es no renovable. ¿Y qué mencioné en ese momento? La pensión renovable con el tiempo puede variar su pensión. Un ejemplo, la ley de homologación. Ahí se nivelaron las pensiones. Como tercer punto, tenemos el tema de como mencioné en la anterior norma de pensión, el punto 3 hace mención al el beneficio del grado inmediato superior, que es recibir la pensión del siguiente grado. Ahora no pongamos, así, otro ejemplo. Supongamos que yo soy mayor, un ejemplo, y ahí he tenido más de 30 años de servicios, no pude ascender, pero ya me quiero retirar el otro año porque ya tengo, no sé, tengo 32 años y estoy entre el rango que indica el punto 3. Entonces, al pasar de retiro, saco una constancia de actitud, presento el documento de pensiones y me dan la pensión del siguiente grado, que sería de comandante. Ojo, la pensión del siguiente grado, y con la misma lógica en los oficiales. Este beneficio del grado inmediato superior es recibir la pensión, no el grado. Es ahí, no hay que confundir. Miren, ahora entrando con la misma norma de pensiones del decreto ley 19846, el personal femenino puede acceder con menos tiempo, 12 años y medio, 12 años y 6 meses, y menos de 25. Ojo, ahora entramos en un pequeño dato interesante. El ciclo laboral del personal femenino bajo que hayan ingresado durante esta norma de pensión, decreto ley 19846, mejor dicho, si el personal femenino llega a los 25 años, reales y efectivos, tiene derecho a recibir la pensión íntegra. En cambio, el personal masculino tiene que llegar sí o sí a los 30 para recibir una pensión completa de su grado al momento de que pasó el retiro. Y en el punto 2, con la misma lógica del punto anterior, si tiene de 20 años a más, sí le corresponde una pensión renovable. Entonces, pero en este caso, si llega a 25 años, el personal femenino recibe una pensión completa. Y bueno, en el punto 3 se respeta la misma lógica que la anterior, igual que en las pensiones del personal masculino, que estás entre los 30 años de servicios y 35, y estuviste exacto para el ascenso, el personal femenino recibe la pensión del siguiente grado. Bueno, ahora entrando a la cuarta norma de pensión, y ojo, para el tema a nivel de resumen, actualmente el decreto ley 19846, que lo expliqué, y la presente norma que ahorita vamos a explicar, el decreto legislativo 1133, son dos normas de pensiones que actualmente están vigentes. Oiga, doctor, pero ¿cómo es eso posible? ¿Dos normas? Sí, sí existen dos normas. ¿Y cuál es el punto de partida para saber qué norma se me aplica y cuál no? Lo que está resaltado ahorita en rojo. Si el personal policial, que en su momento ya era policía, mejor dicho, si era policía, estaba en actividad en el 8 de diciembre del 2012, este personal policial que en su momento era policía, a ellos no se les aplica esa norma. Esta norma de pensiones se aplica al personal policial que ingresa después del 8 de diciembre. Mejor dicho, el personal que se asimila de forma posterior, el personal que ingresa de la escuela después del 8 del 12, a ellos sí se les aplica esta norma de pensiones. Y esta norma de pensiones por lo general aplica el criterio de los 20 años de servicios reales efectivos. La misma lógica. Tienes que llegar sí o sí a los 20 años para acceder a una pensión. Pero ojo, esta norma de pensión lo que varía es de que si la pensión, si llegas a tus 30 años, recibirás el 55% de tu remuneración. ¿Qué sería? Ejemplo, si yo soy oficial superior en un futuro con esta norma, el superior con 30 años, la mitad de su sueldo de su grado sería 1.300. Eso sería su pensión. Pero si te retiras entre 20 y 30 años, mejor dicho, si tienes entre 20 y 30 años, recibirás ambas partes.
Ambas partes significa el porcentaje por los años de servicios prestados. Ejemplo, supongamos de que yo soy brigadier y me retiro con 28 años. Bueno, entonces, y mi sueldo de mi grado es 2.500 algo, si no me acuerdo. Entonces, por 28 años serían 2.300. Esa sería mi pensión, porque es ambas partes, porque no he llegado al tope. Y bueno, el pequeño detalle de esta norma de pensiones que establece que si el personal policial llega a los 30 años, posteriormente el descuento que es por caja se disminuye, se corresponde solo al 5%, porque ojo, el personal policíaco que está con la norma de pensión, decreto ley 19846, el aporte es de la misma cantidad, dice, creo que es 12%. Oiga, pero yo tengo más de 30 años. No, pero la ley que se explica para ese régimen es que se siga aplicando ese criterio. Pero los pensionistas, bueno, a la fecha no hay muchos pensionistas con esta norma de pensiones, pero se aplica el criterio que llegado a los 30 más, el descuento disminuye. Lo interesante de esta norma, en su punto 5, así de manera breve, establece, oiga, pero ¿qué pasa si yo soy un personal policial? Ejemplo, soy un suboficial de segunda con esta norma y fallezco en acto de servicio a consecuencia, debidamente acreditado con resolución. Pero tengo solo 9 años. Pucha, mi familia, ¿cómo queda? No, aquí viene a seccionar la regla. La excepción a la regla es acá que si el personal policial fallece en vigencia de esta norma, le corresponde a los dedos un subsidio póstumo, que es lo que está indicado en el punto 6. El subsidio póstumo va enfocado al tema de los deudos y por lo general es la novedad de esta norma. Ejemplo, si falleces con menos tiempo de servicios, a los deudos les corresponde un subsidio póstumo para protegerlos. Pero ojo, deudos de acuerdo a un orden establecido en la ley. Viuda, ojo, viuda, que es la esposa, hijos menores y padres. Pero ojo, pero ¿qué pasa si no hay esposa y viuda? Los padres pueden acceder siempre y cuando no haya hijos menores y una viuda, porque es excluyente, no es necesariamente que comparte. El orden para acceder a los beneficios en la policía y las Fuerzas Armadas es excluyente. Bueno, ahora estamos entrando al tema de las pensiones de orfandad. Orfandad, mejor dicho, es el término que, mejor dicho, amparo a ciertos familiares cercanos. Es el término más o menos según la Real Academia Española. La pensión de viudez en vigencia de esta norma, que es el 1133, es que la viuda recibirá el 50% de la pensión. En caso de la pensión de orfandad, ojo, orfandad es para los hijos menores. Ejemplo, lo normal de una pensión es que, ejemplo, pero ¿qué pasa si fallece el policía y hay una viuda y hay hijos menores? Ojo, pero este policía tenía otro hijo con otra señora, otra señorita. Entonces, ¿qué pasa ahí? Bueno, como se casó con la primera señora, la viuda recibe el 50%. Y los hijos, si hay más de dos hijos, es el 20% equivalente o entre todos los hijos en sumas iguales. Es proporcional. El punto 9 hace mención a la pensión de ascendencia, que es la pensión para los papás. Esta pensión es muy estrecha en su acceso porque los padres tienen que acreditar que dependían del hijo, del policía. Porque muchas veces no significa que soy padre y punto, no, tienen que acreditar que dependía, no tenía seguro, unos ciertos requisitos que establece el reglamento de la presente norma. Bueno, antes de ingresar, mejor dicho, antes de empezar a explicar el tema de la defensa legal, defensoría de policía, los órganos de defensa del Estado, ¿alguien tiene alguna duda o consulta sobre los temas de pensiones? ¿Alguna duda o pregunta? Señores efectivos policiales, si tienen alguna duda, por favor que deseen que el doctor Botetano les pueda absolver. Adelante. Por el momento no, doctor. Ya, entonces continuemos. Ya. Bueno, este tema de la defensa jurídica del Estado es un tema bien interesante porque, bueno, nosotros somos Defensoría del Policía y en el siguiente cuadrito tenemos nosotros lo resaltado con celeste, vemos acá una línea que es todo celeste,
Nosotros como Defensoría del Policía somos un órgano especializado. ¿Y qué es un órgano especializado? Es un órgano administrativo de la administración pública. Porque nosotros podríamos decirlo que es como una Defensoría del Pueblo aplicado a la función policial. Y nuestra función está establecida, como mencioné en un momento al comienzo, en el ROF, que está en el artículo 63 del Reglamento de Organización y Funciones. Nuestra función como órgano especializado es atender temas administrativos, todo dentro del sector interior. Netamente, como mencioné al comienzo, nosotros vemos temas de dilaciones, salud, beneficios, grados, promoción económica, todos los escenarios. Incluso también, ejemplo, vemos temas de dilación de trámite, ejemplo, en casos que, no sé, supongamos que a alguien lo sancionan y ese personal policial ha presentado su apelación a inspectoría. Y inspectoría tampoco responde al plazo de ley, que tiene que ser 15 días de esa apelación. Nosotros mandamos oficios. También vemos otros casos de inspectoría. Ejemplo, supongamos que a un personal policial le han retenido el grado por un tema disciplinario pendiente y no se remite la documentación de inspectoría para que se retire. X situaciones. Nosotros como Defensoría somos un órgano especializado. Significa que nuestra función es netamente administrativa. Siguiente órgano de defensa es la División de Defensa Legal. Ojo, la División de Defensa Legal es un órgano policial que pertenece a la DIRAJUR, Dirección de Asesoría Jurídica de la Policía. Este órgano de asesoramiento tiene una función de protección de los derechos, del derecho de defensa del personal policial. ¿Y cómo es? Procesos penales. Ejemplo, supongamos que un personal policial durante una intervención con un ciudadano X, este ciudadano se resiste, le genera lesiones al personal policial, ahí hay un supuesto, hay un presunto delito, resistencia contra la autoridad. Entonces, este ciudadano es por ley denunciado. ¿Y quiénes son sus abogados? De la División de Defensa Legal, para que esa persona, el apersonamiento. Y ojo, estos son abogados de oficio, no que usted tiene que recurrir ningún costo. La defensa legal, según la ley de la policía, está en el decreto ley, el reglamento del decreto ley 217, ahí establece las funciones de la división de defensa legal. Y asimismo, en la ley de la policía, creo que en su artículo 5, derechos del personal policial, dice, el personal policial tiene derecho a la defensa legal en procesos penales y civiles relacionados a la función policial. Ejemplo, procesos penales, bueno, delito de resistencia, violencia contra la autoridad. Estos abogados recurren a temas, a su apersonamiento en todo tipo de procesos penales, eso que se relacionen con la función policial. En la etapa intermedia, diligencias previas, juicio oral, esos son sus abogados de oficio. Pero ¿cómo son los casos en materia civil que puede intervenir en defensa legal? Bueno, los temas civiles son el tema de la reparación civil. Ejemplo, si una persona que dio una lesión a otra, hay un tema de lesiones, hay una pequeña reparación civil, hay un monto, no tengo ahorita, bueno, es de acuerdo al criterio del juzgado, pero hay una lesión. Y eso es un daño físico, y eso está previsto en la norma. Como tercer órgano de defensa del Estado está la famosa Procuraduría del Ministerio. Este órgano, por lo general, solo ejerce la defensa de que es el sector interior. Ejemplo, si alguien demanda a la policía por un, no sé, ejemplo, un beneficio que estuvo prescrito, no lo quieren reconocer, denuncia, no sé, a un, ¿cómo se llama? Que están otorgando, reconociendo algo, no sé, algo contra la norma. Alguien denuncia al Ministerio de la Policía, su órgano de defensa es el procurador. Son temas netamente del Ministerio, no tiene nada que ver con los dos órganos anteriores. La ventaja de la Defensoría del Policía, que somos nosotros, como órgano especializado, actuamos en sede administrativa. Y la División de Defensa Legal actúa en sede judicial a favor del personal policial en actividad. Ojo, pero aquí hay un pequeño detalle. ¿Pero qué sucede si a mí, personal policial, yo paso a retiro y me denuncian por un hecho que yo hice durante el servicio hace, no sé, 2 años? Ejemplo, supongamos que yo paso a retiro el 2022, pero en el 2021 yo intervine una persona, levanté un parte, y esta persona posteriormente me denuncia por violencia. Sí me corresponde,
el derecho de defensa legal, porque en su momento ejercí también la actividad y ejercí la función policial, que de acuerdo a la Constitución creo que está en el artículo 126. La Procuraduría del Ministerio del Interior, por lo general, no ve temas de la policía, ven temas de cuando el ministerio o el sector interior es denunciado, netamente. No es un órgano que se relaciona mucho con la policía, pero nosotros como Defensoría y la División de Defensa Legal sí son órganos que ven temas de defensa. Defensoría de Policía, como que un apoyo y defensa administrativa, y la División de Defensa Legal, una defensa en procesos judiciales, penales y civiles. Y bueno, muchas gracias al tema por su atención. ¿Alguien de los presentes tenga alguna duda del tema de defensa legal o el tema de pensiones? Estamos ahorita libres para resolver. Así es, señores efectivos policiales, por favor, si desean realizar alguna pregunta, por favor, adelante. ¿Tienen uso de la palabra? Bien, entonces, si no tienen ninguna pregunta, entendemos que todo quedó claro y bueno, nos alegramos por ello, ¿sí? Entonces, a continuación, agradecemos de ponencia. Disculpe, muy bien, creo que alguien levantó la mano. Sí, señor Freddy. Señor Freddy, adelante, si tiene alguna consulta, por favor. Sí, Señor le Ortiz, quisiera hacer una... Sí, buenos días. adelante. Quisiera hacer una pregunta sobre las pensiones del decreto legislativo 1133. ¿Qué beneficios A si los 20 pasa al años. retiro a los 20 Ya, años? ¿usted lo pregunta por usted Sí, o ¿cuáles por son los un beneficios? familiar? ¿Cuál es por usted más en especial, no? Usted es... Claro, por mí lo estoy diciendo, porque nosotros Ya, estamos con esa ley de ahora. usted, ya, está bien. Mire, si el personal policial pasa a retiro con 20 años a más, recibirá uno su pensión de retiro, que serían ambas partes. Ejemplo, creo su grado de usted sería suboficial de segunda, de primera o tercera. ¿Qué grado usted tiene? Oficial de tercera. Tercera, ya. Entonces, en su caso, pongamos el ejemplo. Creo que su oficial de tercera, su consolidado sueldo de su grado es 1900 algo. Si llega a sus 20 años, recibiría 1000, 1100, 1200, pero 20 años. Otro beneficio que usted recibiría, pero bueno, no es pensión, es el aguinaldo y la escolaridad, que es del decreto de ley 1132. Y aparte, ejemplo, sus CTS o los años de servicios prestados. Y bueno, hay otro beneficio de que es el beneficio de cambio de residencia, que se otorga a todo personal policial. Solo si, bueno, este beneficio de cambio de residencia no se otorga si es por temas disciplinarios, pero bueno, es lo que estipula la norma. Pero lo que recibiría usted sería su pensión de retiro, aguinaldo, escolaridad, que sabemos que lo pagan en ciertas fechas, sus CTS por sus 20 años, enfocando el ejemplo, y cambio de residencia. Sería prácticamente 5 beneficios. Muchas gracias, doctor. Gracias, señor Freddy. ¿Algún otro efectivo policial? Por favor, adelante. Bien, si no tenemos alguna pregunta, a nombre del director general de la Defensoría del Policía, José Carlos Fernández Gamarra, agradecemos la ponencia del doctor Gustavo Botetano Coronel, así como al señor comandante PNP Juan Carlos Ortega Sabamé, comisario de la comisaría PNP Santa Luz Vila, y a la señora capitana PNP Angie Nestar Estalla, comisaria de la comisaría PNP Flor de Amancaes, por su decidido apoyo a la realización de esta capacitación y, por supuesto, las gracias a todos ustedes por su participación y tan valioso tiempo. Muchas gracias a todos y todas. Que tengan un buen día. Gracias por su participación. Muy buenos días.